En esta nueva sección te voy a hablar de los titulares históricos de lo que pasaba en México años atrás, décadas atrás. Comenzamos. El 5 de enero de 1966 fue el día que México quedó atrapado entre el dinero y la Guerra Fría. ¿Te imaginas despertar una mañana en México y descubrir que el país estaba viviendo dos historias completamente distintas al mismo tiempo? Una hablaba de progreso, desarrollo económico y modernización, mientras la otra hablaba de revoluciones, de espionaje, de ideologías enfrentadas y el riesgo de una confrontación mundial. Eso fue exactamente lo que ocurrió el 5 de enero de 1966. Mientras millones de mexicanos iniciaban un nuevo año bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, las primeras planas reflejaban dos acontecimientos que parecían no estar conectados, pero que en realidad revelaban el México de aquella época. Por un lado, el avance económico representado por la nueva infraestructura para la producción de billetes. Por el otro, la creciente tensión internacional derivada de la llamada Conferencia Tricontinental de La Habana, un evento que encendía las alarmas en Washington y obligaba a México a caminar sobre una cuerda floja diplomática. El México de Díaz Ordaz corría en 1966. México llevaba más de 2 décadas de crecimiento económico continuo. Era la época del llamado milagro mexicano. Las carreteras se multiplicaban, las ciudades crecían, la industria se fortalecía constantemente y el gobierno federal proyectaba una imagen de estabilidad ante el mundo. Pero detrás de esa aparente tranquilidad existía un régimen profundamente centralizado. El PRI controlaba prácticamente todos los espacios políticos. La oposición pues prácticamente no existía y el presidente ejercía un poder casi absoluto. Gustavo Díaz Ordaz apenas llevaba poco más de un año en la presidencia y buscaba consolidar la imagen de un país moderno, ordenado y económicamente fuerte. Sin embargo, el mundo que lo rodeaba estaba entrando en una de las etapas más peligrosas de la Guerra Fría. Ahora bien, hablemos del dinero como símbolo de la soberanía. Entre las noticias destacadas aparecía el fortalecimiento de los mecanismos para la producción nacional de billetes. Puede parecer un tema técnico y hasta aburrido, sin interés, pero en realidad era profundamente político. ¿Por qué? Pues porque durante décadas muchos procesos relacionados con la impresión de billetes mexicanos dependieron del extranjero. Controlar en ese momento completamente la fabricación del dinero nacional, pues era una cuestión de soberanía. Era una forma de decirlo. México puede producir y proteger su propia moneda. El Banco de México avanzaba hacia la consolidación de una infraestructura que años después permitiría la producción nacional de los billetes mexicanos, reduciendo así dependencias externas y fortaleciendo la autonomía financiera del país. Y aquí hay algo pues bastante interesante. Los gobiernos suelen presumir carreteras, puentes o edificios, pero pocas veces hablan de algo más importante, que es la confianza en el dinero. Porque cuando una nación controla su moneda, controla buena parte de su destino económico. Y eso era precisamente lo que el gobierno buscaba proyectar y consolidar en aquellos años. Ahora bien, mientras tanto en Cuba, a más de 2.000 kilómetros de distancia, otro acontecimiento estaba captando la atención mundial. Desde el 3 de enero de 1966 se celebraba en La Habana la llamada Conferencia Tricontinental, un encuentro de reunión con representantes de África, de Asia y América Latina. No era una simple reunión diplomática, era un foro donde convergían movimientos revolucionarios, gobiernos anticolonialistas y organizaciones que cuestionaban el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Para entender la magnitud del momento, pues hay que recordar algo muy simple. En 1966, la Revolución Cubana apenas tenía 7 años. Fidel Castro se había convertido en un símbolo para muchos movimientos de izquierda. Era casi un héroe.
Vietnam estaba en guerra. China y la Unión Soviética disputaban el liderazgo del comunismo mundial. Y Washington pues observaba con enorme preocupación cualquier intento de expansión ideológica en América Latina. La tricontinental representaba precisamente eso, la posibilidad de coordinar movimientos políticos y revolucionarios en 3 continentes distintos. México pues quedaba en medio de ese fuego cruzado y aquí aparece la verdadera historia política detrás de ese titular del 5 de enero de 1966. México tenía una posición muy peculiar. Por un lado, mantenía relaciones diplomáticas con Cuba, pero por otro lado, dependía enormemente de la relación económica con Estados Unidos. Era un delicado equilibrio, vaya. México no podía alinearse completamente con Fidel Castro, pero tampoco podía romper con Cuba como lo habían hecho otros países latinoamericanos para ese entonces. Así que Díaz Ordaz observaba con atención todo lo que ocurría en La Habana. Cada declaración, cada resolución, cada confrontación ideológica, pues estaba muy pendiente, porque cualquier movimiento podría afectar directamente la política exterior mexicana. La pregunta pues era muy simple. ¿Podía México seguir siendo neutral en un mundo que exigía tomar partido? El comienzo fue una década explosiva, sin duda. Hoy, al mirar hacia atrás, sabemos algo que los mexicanos de aquel 5 de enero aún no sabían. Los años siguientes serían turbulentos para México. Vendrían movimientos estudiantiles, protestas sociales, cambios culturales influenciados por Cuba, conflictos ideológicos y finalmente pues, la tragedia de 1968. Pero muchas de esas tensiones ya estaban germinando. La Guerra Fría no solo libraba en Berlín o en Vietnam sus batallas, también se libraba en América Latina. Y México estaba justo a la mitad de todo eso. Por eso las noticias de aquel día resultan fascinantes, porque nos muestran 2 caras de una misma realidad. La del gobierno que hablaba de estabilidad y desarrollo y la del mundo que comenzaba a fracturarse por conflictos políticos e ideológicos cada vez más intensos. La lección para el presente pues es que 60 años después vale la pena preguntarnos ¿cuánto ha cambiado realmente nuestro país? Seguimos hablando de soberanía económica, seguimos hablando de independencia financiera, seguimos viendo disputas geopolíticas entre grandes potencias, seguimos observando cómo los países medianos intentan sobrevivir entre intereses internacionales contrapuestos. La historia cambia de protagonistas, pero rara vez cambia de fondo. Parece que seguimos igual. Y quizá esa sea la enseñanza más importante del 5 de enero de 1966. Mientras las portadas hablaban de billetes y conferencias internacionales, en realidad estaban narrando algo mucho más importante. La eterna lucha de México por mantener su autonomía en un mundo dominado por fuerzas mucho más grandes. Porque al final, detrás de cada billete, detrás de cada discurso diplomático y detrás de cada titular político en los medios de comunicación, siempre existe la misma pregunta. ¿Quién tiene realmente el poder de decidir el destino de una nación? Y esa pregunta, 60 años después, sigue esperando una respuesta. Soy Roberto Ábalos y este fue el titular de los medios de comunicación el 5 de enero de 1966. Nos vemos en un próximo video.